Muy bien, continuamos con el tercer parámetro. Ya vimos voltaje, ya vimos corriente y estamos con el tercero, que es resistencia. La resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Es el componente que se opone al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohms y nos dice que nosotros vamos a tener un ohms cuando nosotros aplicamos en ese componente un volt y hacemos que pase por él un amper. Cuando aplicamos un voltio y por él está pasando un amper en ese componente, se dice que ese componente es de un ohm. Eso es lo que nos está diciendo. Si recuerdan ustedes, el voltaje es, según en la explicación anterior, el voltaje es la derivada de la energía con respecto a la carga, que son joule sobre coulomb. Entonces el voltaje es joule sobre coulomb. Y la corriente que tenemos aquí, la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo, coulomb sobre segundos. Coulomb sobre segundos. Al hacer esta operación que tenemos, para resolverla, se multiplica extremos por extremos y medios por medios. O sea que sería joules arriba con el de abajo, joules por segundo, y los de en medio, coulomb por coulomb, nos queda coulomb al cuadrado. Estas serían las unidades de medida de la resistencia, estas que tenemos aquí. Pero nosotros no vamos a utilizar esas unidades para expresar el valor de una resistencia. Simple y sencillamente vamos a utilizar el término ohms, que si lo recuerdan ustedes, ¿verdad?, se abrevia, como lo dijimos acá arriba, con una letra griega llamada omega. ¿Qué es la resistencia en un componente? Bueno, a veces tenemos cobre, aluminio, plata, etcétera, etcétera. No sabemos qué componente puede ser. Pero la resistencia, aquí tenemos un trozo de material, por ejemplo. Ese material tiene una longitud y tiene un grosor, un diámetro, tiene un área o sección transversal. Entonces nos dicen que la resistencia es igual a la resistividad multiplicada por la longitud y dividido esto entre el área. Es decir, aquí lo estamos expresando. La R es la resistencia en ohms. La L es la longitud en metros. La A es el área o sección transversal en milímetros cuadrados. Milímetros al cuadrado. Y esta Rho que tenemos aquí, esta letrita del alfabeto griego llamada Rho, es la resistividad del material a una determinada temperatura y está expresada en ohms por milímetro al cuadrado sobre metro. Aquí tenemos una tablita que extraje de uno de los textos para que ustedes tengan una idea. Miren, por ejemplo, la plata, su resistencia es 0.01645 ohms por milímetro cuadrado sobre metro. A una temperatura, claro, de 20 grados centígrados. El cobre, esta es su resistencia. El oro, esta es su resistencia. El aluminio, esta es su resistencia. Aquí podemos nosotros ubicar qué componente tiene más resistencia, cuál tiene menos, cuál tiene más. Lo que sí es verdad es que los conductores, todos los conductores, cuando están sometidos a una temperatura, si la temperatura crece, la resistencia también crece en los conductores, pero en los semiconductores y aislantes no. Si la temperatura crece, inmediatamente vemos que la resistencia, ¿sí?, la resistencia disminuye. Muy bien, una vez que nosotros ya comprendimos esta parte de la resistencia, pues vamos a ver una clasificación de la resistencia. Las resistencias, de manera usual, las resistencias, tenemos nosotros resistencias fijas y tenemos resistencias variables. Son las clasificaciones de las resistencias. De aquí en adelante, nosotros cada vez que expresemos una resistencia fija, la vamos a simbolizar con un zigzag.
Y cuando queramos representar una resistencia variable, la vamos a representar de esta manera, con una flechita cruzada, o también se vale que la representen de esta otra manera, como lo estamos apreciando aquí. Y las resistencias de tipo fijo, una de las típicas resistencias fijas que ustedes van a ver, por ejemplo, este puntito que puse ahí, se llaman resistencias de SMT o SMD. SMT, o también se conocen como SMD, ¿verdad? Estas resistencias, este puntito que puse aquí, lo voy a amplificar para ver realmente cómo es esa resistencia. En realidad esas resistencias son así, son de esta manera las resistencias. Aquí traen, aquí en esta partecita las resistencias traen un dato, por ejemplo traen el dato 102. Si trajeran el dato 102, por ejemplo, ese componente, nosotros veríamos que este dato, ¿verdad? Este dato, el 102, equivale a una resistencia en donde este numerito que tenemos aquí, el número 2, nosotros tenemos que convertirlo, es el número de ceros que tenemos nosotros que agregar. Entonces esta resistencia sería de 1, 0, y este 2 que tenemos aquí sería 0, 0, porque son 2 ceros los que tenemos que nosotros agregar. Esta resistencia sería una resistencia de 1000 ohms. Y son resistencias, ¿sí? Resistencias de SMT o SMD, de montaje superficial, ¿sí? De montaje superficial. Montaje superficial. Estas resistencias regularmente las soldan brazos robóticos, agarran de los rollos el componente, vienen y lo soldan directamente sobre las pistas de impreso. Tecnología de montaje superficial. Es una tecnología de montaje superficial. Otro tipo de resistencias que vamos nosotros a utilizar mucho se conocen como resistencias de carbón o película metalizada. Estas resistencias tienen rayitas de colores. Se conocen como resistencias de carbón o película metalizada. O película metalizada. Y de hecho en la siguiente clase nosotros vamos a ver la forma de interpretar el valor. Y hay otras resistencias que son de este tipo. Esas resistencias son consideradas resistencias de alambre. Aquí le vamos a hacer nosotros una pequeña corte para ver cómo está por dentro. Regularmente estas resistencias que estamos observando aquí tienen un alambrito aquí adentro. Tienen un alambre, como lo vemos, y se consideran resistencias de alambre. Esas son las resistencias que típicamente vamos a encontrar como resistencias de tipo fijo. En tanto, las resistencias variables que vamos a encontrar, la más clásica resistencia es una que es así. La van a encontrar más o menos así. Se llaman preset. Tiene 3 patitas esta resistencia. 3 patitas y se conoce con el nombre de preset. Tiene algo rugosito y se llama con el nombre de preset. Son resistencias variables. Tenemos también otras que se conocen con el nombre de trim pot. Tenemos otras resistencias que son así, que se conocen con el nombre de trim pot.